Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito del corte de agua que se ha anunciado de parte de Sedapal para mañana, ya algunos distritos han gozado de ese corte del servicio, pero la gran preocupación es si se va a poder abastecer a la población cuyas zonas, en 22 distritos, se van a ver afectadas. Esto es una preocupación legítima y es que desde el inicio Sedapal no informó correctamente, lo dijo la SUNAS, que es el ente rector regulador, y tampoco se le informó de las acciones que iban a hacer a la propia SUNAS. Entonces, sobre ese tema tan complejo, ya estamos conectados con Rudecindo Vega. Él ha sido presidente, ha sido jefe de Sedapal, sabe cómo se ha gestionado o se gestiona ese tipo de acciones. Y vamos a ver, a conocer su parecer. Él está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está, señor Rudecindo? Hola Mayra, muy buenas tardes y encantado de poder conversar con ustedes. Quizás lo primero que habría que decir es, ya ante tanta mala comunicación, mala información, lo cual ya sabemos que ha ocurrido, lo que importa es cómo podemos poner, ahora sí, cómo podemos poner el hombro para que este corte no perjudique mucho a los vecinos de los 22 distritos afectados, ¿no? Y creo que para eso hay que pedirle a Sedapal, hay que exigirle que cumpla con su plan de contingencia. Y es un plan de contingencia que tiene que prever la cantidad de horas que algunos distritos van a estar sin agua. No todos van a padecer las mismas horas, los mismos días. Algunos seguramente tendrán el servicio a las 18 horas, otros a las 20, 24 o 30, y entonces lo que deberíamos de exigirle a Sedapal es que eso lo vaya informando de una manera permanente, de tal manera que la gente que tenga que esperar unas 20 horas no se sobreestoquee pues acumulando agua para 4 días, sino solamente lo que sea oportuno ¿no? Y de esa manera llamar también a un uso responsable y solidario. Acá se va a requerir mucha solidaridad. Yo sé que las autoridades no utilizan este término, pero es decirle a los vecinos que vamos a requerir mucha solidaridad, que aquellos que recuperan el agua ya no se sobreestoqueen, por favor, porque ya van a tener agua de manera permanente, porque si deciden sobreestoquearse van a ir perjudicando a los vecinos que están un poquito más con un poquito más de altura, a ellos les va a llegar mucho después, ¿no? Entonces ahí es un uso no solamente responsable, sino también solidario. Y a Sedapal, pues que tiene que cumplir con los cisternas, con las cámaras de rebombeo, con los pozos en donde tengan que funcionar pozos, y permita atender de esa manera, con hidrantes también en donde se pueda utilizar, ¿no? Se va a requerir mucho trabajo coordinado, articulado con municipios, y ya Sedapal ha hecho esto antes. En el 2017 lo hizo aprendiendo. Creo que ya con el aprendizaje en 2017 hoy puede atender una crisis en mejores condiciones. Está más preparado y ojalá pues que lo haga, ¿no? Y que las autoridades pongan su apoyo, pongan su cuota de apoyo. Yo sé que a veces hay algunas autoridades que lo que quisieran es entrar a fiscalizar, y está bien que hagan su labor, pero no obstaculicen la labor de los trabajadores con la finalidad de facilitar y no perjudicar a los vecinos. Pero, señor Rudecindo, se podría pensar de que, como usted bien ha dicho, si se va a necesitar el apoyo de los municipios, la solidaridad, es un término que usted ha dicho que no se utiliza en política, pero que va a ser necesaria de todas maneras. Por tu audio no te escucho bien, creo que hay mucho eco. Sí, le decía que se va a necesitar la solidaridad de los municipios, porque hasta la fecha, bueno, hasta la mitad de semana, la misma SUNAS, que es el ente rector, había mencionado que el plan de contingencia estaba incompleto de Sedapal. Y la Contraloría ha emitido un informe reportando que no hay pozos de agua, no hay reservorios
y no hay zonas de bombeos que estén operativas. Sí, mira, por eso es lo que yo te digo, pero ya en este momento, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es apoyar a que las cámaras de rebombeo que no estaban funcionando funcionen, los pozos que no estaban funcionando funcionen, los camiones cisterna que no estaban identificados o empadronados, se los empadrone. Si hay municipios que pueden poner camiones cisterna, pues que lo pongan. Eso es lo que importa en este momento. Estamos a horas del corte. Entonces, más allá de llamar a la atención a la empresa, si su plan estaba bien hecho o no bien hecho, fíjate, de este tema yo hablé hace 10 días y llamé la atención hace 10 días. Pero ya en este momento lo que corresponde es poner el hombro, que los municipios apoyen, que los vecinos apoyen, y hay que llamar a la tranquilidad, hay que llamar a la prudencia. Ahora corresponde que todos pongan el hombro para ayudar a atender esta crisis. Porque si en medio de la crisis nos vamos a poner a enjuiciar y a denunciar, en realidad poco apoyo es, o sea, además poca empatía con la gente que va a padecer la crisis. Sí. A la gente que va a padecer la crisis no le importa si le denuncian a los funcionarios, lo que le importa es tener agua, y ese debe ser el objetivo, brindar agua a los que no van a tener. Sí. Ahora, señor Rudecindo, ya yéndonos directamente al tema de Sedapal, para usted, ¿cómo debería solucionarse el tema del agua? ¿Debería privatizarse Sedapal? Mira, yo muchas veces lo he señalado y he dicho lo siguiente. Acá el tema del agua en Lima, como en muchos lugares del país, no pasa por una discusión de si se privatiza o no se privatiza el servicio. Primero hay que dotar de toda la infraestructura que nos hace falta. Fíjate, acá en Lima hace falta más reservorios de agua en la cabecera de Cuenca. Las lagunas que se tienen en donde se acumulan en época de lluvias para atender en épocas de sequía ya no se dan abasto para atender a toda la población de Lima. Entonces necesitamos más lagunas. Y esos están incluso planteados hace 20 años y hay lagunas que no se han construido. Esa es una responsabilidad de los gobiernos y del Estado. Ojalá que se hagan. Pero además se podrá tener más lagunas y traerlo a Lima. Esa agua, cuando se traiga a Lima, hay que convertirla en agua potable. Y entonces necesitamos más plantas de tratamiento de agua potable, así como la Tarjea y Huachipa. Necesitamos la segunda planta de Huachipa y quizás otras más. Luego necesitamos más pozos, porque podrá traerse todo el agua de la cordillera y va a faltar. Lima también se abastece de pozos subterráneos. Hay que poner operativo todos los pozos y hay que hacer otros pozos en otros lugares y cuidar y tener más cuidado con lo que llamamos el acuífero, el agua subterránea. Hay empresas que lo explotan sin ningún control. Y entonces hay que cuidar más el acuífero y para que beneficie a la ciudadanía de Lima. Y Lima necesita una tercera fuente. La tercera fuente de agua que necesita es desalar el agua del mar. Hoy todavía es muy cara la tecnología, es más cara que sacar el agua del subsuelo y que traerlo de la cordillera. Seguramente, conforme avance el tiempo, la tecnología lo va a convertir en más barata, pero hoy a gritos necesitamos, por ejemplo, una planta desaladora de agua. Que permita también abastecer. Entonces necesitamos hacer esta infraestructura, más reservorios en la cordillera de la Cuenca, más plantas de tratamiento, planta desaladora, redes troncales como el ramal sur. Entonces necesitamos esa infraestructura. Eso es más importante en este momento, porque si no tenemos eso, podría ser privado, pero si no hay agua que repartir, la crisis va a seguir igual. Claro, entonces, pero también necesitamos una buena gestión. Que es el de la infraestructura para prestar el servicio. Claro, pero también necesitamos una buena gestión. Personas con liderazgo y con capacidad de hacer una buena gestión. No, sin la menor duda. Necesitamos más que una buena gestión, necesitamos una mejor empresa. Y necesitamos una mejor empresa, porque la que tenemos ahora tampoco es, como dicen, a veces la gente lo plantea mal el tema. Sedapal es una empresa pública, es una empresa del Estado, pero el negocio con el cual presta el servicio
es mixto, es público y privado. Fíjate que en la parte de la cordillera de la Cuenca hay embalses que son manejados por privados. La planta de Chillón es privada. La planta desaladora de los balnearios del sur es privada. Los servicios comerciales están privatizados. Hay servicios de redistribución de agua que están privatizados. Las plantas de tratamiento de aguas residuales están privatizados. Entonces, tampoco es que sea una empresa exclusivamente pública. El negocio está, es ya un negocio mixto, ¿no? Pero la empresa necesita mejorar, obviamente. Yo siempre he dicho, hay muy buenos técnicos en Sedapal, pero también hay de los malos, ¿no? Muy bien. Y entonces necesita. Por ejemplo, si tú me dices ahora, siendo una empresa estatal, ¿qué cosas habría que mejorar? Yo creo que en Sedapal habría que unificar el mando. Sedapal depende del Ministerio de Vivienda, funcionalmente, está adscrita al Ministerio de Vivienda, pero también está adscrita a FONAFE, y FONAFE depende del MEF. Entonces Sedapal tiene, si quieres, dos jefaturas: la jefatura de vivienda y la jefatura del MEF. Luego tiene su directorio, y un directorio que también depende de los dos sectores. Entonces tiene muchos jefes, entonces hay que unificar el mando, porque a veces en el propio gobierno nacional no se ponen de acuerdo el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Economía, y ese desacuerdo llega a Sedapal y no le permite avanzar como debe avanzar. Entonces ahí hay que ser un poco también regular mejor el caso de la gestión y de la dirección de la empresa. Y luego ver, o sea, hay cosas que seguramente se pueden optimizar. Por ejemplo, si tú me dices, una planta desaladora, yo creo que una planta desaladora no lo va a poder hacer el Estado, lo debería hacer un privado. Y trabajar de esa manera, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden optimizar y mejorar muchísimo, y no solamente utilizar este San Benito cada vez que hay una crisis, privaticen, porque yo te aseguro que si eso incluso lo sometieras a una decisión más pública, no creo que prosperaría. Pero poco hay que, o sea, ni hay que santificar ni hay que satanizar a la empresa pública. Creo que como en todo hay empresas públicas que hacen bien su chamba, como también en el mundo privado. Así también hay empresas en el mundo privado que hacen mal, como en el mundo público también. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Rudecindo Vega, por estar con nosotros, por darnos este espacio para Perú 21 TV. Muy amable, Mayra. Gracias. Buenas tardes. Era entonces Rudecindo Vega. Él ha sido jefe titular de Sedapal, entonces conoce cómo se ha manejado esta empresa pública, él tiene su posición. Por supuesto, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.